Documentos internos recientemente descubiertos arrojan nueva luz sobre el uso del bolígrafo automático, el AutoPen, por parte del expresidente Joe Biden. El expresidente ha insistido en que tomó personalmente todas las decisiones sobre indultos, órdenes ejecutivas y proclamaciones, calificando las afirmaciones contrarias de ridículas y falsas. Sin embargo, memorandos y correos electrónicos internos indican que decisiones cruciales, incluyendo clemencia, se delegaron discretamente a otros, incluida la entonces vicepresidente Kamala Harris, y aún no está claro si Biden aprobó formalmente ciertas decisiones. Así lo reportan varios medios de comunicación. Regresamos con nuestros analistas. Uno de ellos es precisamente el medio Axios. Y comienzo contigo, Vanessa, que has estado viendo esta investigación de cerca. ¿No es esto evidencia de un posible encubrimiento de su declive cognitivo y viola el principio constitucional de que el presidente debería ejercer personalmente el poder ejecutivo? ¿Cómo lo ves? Pues es la verdad impresionante ver como todos estos correos y estas comunicaciones que ahora revela Axios, que fue el que tuvo acceso a estas comunicaciones internas, porque por ejemplo hay un correo donde el correo viene del email del jefe de gabinete aprobando perdones, pero quien escribe el correo es una de sus secretarias, no el jefe de gabinete. Entonces supuestamente pues que ella lo hizo con la aprobación del jefe de gabinete, pero no solo no es el presidente Biden, es el correo del jefe de gabinete, pero además no solo es el jefe de gabinete, sino una de sus secretarias, pero además también lo que revela Axios son comunicaciones internas, por ejemplo, del abogado de ética del Departamento de Justicia reclamándole a quien estaba a cargo de todos estos perdones, que muchos de los que fueron indultados en ese día, donde se indultaron miles de personas en un solo día, que tenían casos bastante complicados y graves, y diciéndole a la administración que porque no pedían el asesoramiento, porque no escuchaban al Departamento de Justicia. Es decir, lo que califica Axios es que lo que dice es que había dentro presión y descontento por cómo se estaban manejando las cosas y preocupación por cómo se estaban manejando las cosas. Digamos, a nivel general, es muy preocupante que haya gente dentro de una administración preguntando, ¿me pueden confirmar en correos, me pueden confirmar si esto sí lo aprobó el presidente? ¿En dónde lo aprobó el presidente? Es decir, nadie sabe, nadie sabía, porque además nadie hablaba con Biden, porque Biden estaba perdido. Es decir, yo me imagino que ahora en la Casa Blanca, pero en cualquier, digamos, gobierno normal, la gente simplemente va y habla con el presidente y aprueba o no aprueba, firma o no firma, pero acá era correo tras correo en una línea porque el presidente estaba escondido. Es decir, un desastre todo. Claro, esto de verdad que es gravísimo y se pone cada vez más grave. Ya hay un comité del Congreso investigándolo. Alfonso, ¿qué acciones inmediatas puede tomar el Congreso, por ejemplo, para invalidar algunos de estos indultos controversiales como los que acaba de mencionar Vanessa, algunos otros incluso como el caso de Fauci, del comité del 6 de enero, y de alguna manera restaurar la confianza en la integridad de las acciones presidenciales? Honestamente, esto es algo verdaderamente sin precedentes. Yo imagino que si se prueba que el presidente no participó del proceso, ab inicio estos indultos son nulos. ¿Cuál es el procedimiento para que se reconozcan como nulos? Honestamente, no sé, pero eso va a generar litigio y un debate político increíble. Pero primero que nada, esta es la prensa, la misma prensa que cuando salió esta nota dijeron que esto es una invención de Donald Trump, una invención de los republicanos, lo mismo que decían de la condición de salud del presidente. No, 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 él está bien. Ahora de pronto empiezan a reportar, caramba, había un problema con el uso del AutoPen. O sea, ellos no dijeron nada cuando salió esta nota. Ahora lo convierten en un issue. Y realmente, o sea, lo que se está reportando es muy, muy serio. Primero que nada, desde el principio de la administración, el secretario personal del presidente había enviado un memo diciendo que era prudente para los indultos que el presidente los firmara él mismo y que al principio todas las personas que iban a ser indultadas su expediente era revisado por el Departamento de Justicia. Al final de la administración, eso se echó por la borda. Empezaron a usar el AutoPen y ya no consultaban con el Departamento de Justicia. Y como bien dice Vanessa, ese día, creo que fue el 17 de enero, donde indultan a más de 2.400 personas. ¡Fua! La gente de justicia, pues claro, pega el grito en el cielo porque ni consultaron con ellos. Entonces, y hay que reconocer que la inmensa mayoría de los indultos, que fueron más de 4.200, se dieron en los últimos 3 meses.
Entonces, al preguntarle al presidente Biden, él dice, no, yo lo sabía, estaba enterado de todo. Claro, no podía, como eran tantos, pues no podía firmar cada uno. Pero eso también es falso, porque ahora nos enteramos que él le podían dar todos esos indultos, miles, y él solo tenía que firmar un par de páginas. Eso era todo. O sea que mintió además. Esto pica y se extiende. Realmente aquí muy bien pudo haber involucrado otras personas en la Casa Blanca, aparentemente algunas reuniones donde incluso se discutió el indulto a la familia Biden. En esas reuniones estuvo presente la primera dama. O sea que aquí tiene que haber más investigaciones, pero ¿qué pudiera desatar esto? No sé, pero un escándalo de mayores proporciones que honestamente sería el escándalo político más grande en la historia política de los Estados Unidos. Bueno, y en realidad lo que reportaban los medios de comunicación tradicionales, Alfonso, como tú lo mencionabas, en realidad replicaron los titulares que esa administración quería que se publicaran en ese momento, que era el presidente con mayor clemencia, que había otorgado mayores perdones. Y yo me pregunto, a la luz de esto, ¿no es en realidad, no va a pasar a la historia en realidad quizá como la administración con mayor abuso de poder a la luz de esto? Y además, abuso de poder, ¿y por parte de quién? Si es que el presidente Biden no estaba enterado de cada una de estas cosas que se firmaron con el AutoPen. Orlando, ¿cómo lo ves? Absolutamente, es que aquí ni siquiera podemos hablar de que Biden es el gran responsable. Obviamente lo es en el sentido jurídico y en el sentido jerárquico, porque era el presidente, pero esto es una cadena de corrupción que trasciende al presidente, de la que el presidente formó parte, pero que en algunos casos incluso era excluido, porque claramente ni siquiera contaba con el aval o el reconocimiento del presidente. Esto es muy grave, ¿no? Y como tú decías, en su momento la prensa trató de vender esto como un gesto de la bondad de la Casa Blanca, un gesto de alguna manera de la forma en la que la Casa Blanca reconocía la inocencia de muchas personas, pero al mismo tiempo no solamente fue un abuso de poder, sino fue un abuso de la impunidad en el país, ¿no? Se llevó a niveles extremos porque se absolvieron a delincuentes, se perdonaron a delincuentes que evidentemente habían cometido delitos, pero que eran funcionales a la administración demócrata y que eran leales a la administración demócrata o que eran convenientes para la Casa Blanca de Joe Biden. Esto es gravísimo. Ojalá la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y aquí se trate esto como debería ser tratado, como un escándalo sin precedentes. Por supuesto. Ojalá que así sea. Vámonos al siguiente tema porque se termina el tiempo y es no menos importante. El presidente Trump anunció el día de hoy las próximas directrices del Departamento de Educación para proteger la oración en las escuelas y en general para proteger la libertad religiosa. Yo quiero retomar unas palabras que dijo el presidente en donde dijo: Estados Unidos es una nación bajo Dios y siempre va a ser una nación bajo Dios. Esto lo hizo en una reunión de la Comisión de la Libertad Religiosa realizada el día de hoy en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Alfonso, tú estuviste en este evento. Cuéntanos tus impresiones y lo más importante de ello el día de hoy. Bueno, extraordinario. Primero que nada, que este grupo de trabajo fue creado por el presidente, por orden ejecutiva, para restablecer lo fundamental de la libertad religiosa en nuestro ordenamiento. Sabemos que por mucho tiempo, más de un siglo, la izquierda ha estado tratando de redefinir la libertad religiosa para decir que hay una separación de iglesia y Estado, sacar a la fe, la religión, las iglesias de la plaza pública, sacar la Biblia, la oración de instituciones públicas como las escuelas. Entonces, eso lleva al presidente a anunciar en su discurso que van a emitir una directriz para que se pueda nuevamente orar en las escuelas. Esto es muy importante. La libertad religiosa, como la entendían los fundadores de la nación, lo hemos discutido en otros momentos, no era un distanciamiento de la fe de la plaza pública. Todo lo contrario, era que el gobierno no debía meterse en la religión, pero que la religión era una parte clave de la sociedad americana. John Adams, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, hablaron de la importancia de la religión para preservar la república, para preservar los Estados Unidos. Y ahora tenemos la semana pasada al senador Tim Kaine, a quien
quien habló el presidente Trump en su discurso, diciendo que los derechos fundamentales vienen del gobierno y de las leyes y no de Dios, lo que es totalmente absurdo. Entonces, hemos llegado a un momento coyuntural en nuestra historia donde tenemos que retomar nuestra nación y parte de ello es retomar la libertad religiosa, reconocer la importancia de la fe para mantener nuestra nación, la estabilidad, el progreso, porque sin la fe, sin la religión, nuestra democracia colapsa. Aquí hay algo que a mí eso de verdad que me parece muy bueno por parte de esta administración, pero sobre todo cuando el presidente Trump resalta que esta fue una nación fundada bajo fundamentos judeocristianos, bajo valores judeocristianos. En ese sentido, yo quisiera preguntarles si, a la vista de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, no debería de haber una redefinición, porque creo que es evidente que los padres fundadores se referían a la libertad de religión dentro de los parámetros judeocristianos, y ahora vemos, por ejemplo, otras religiones como la musulmana, los musulmanes que están tratando de implementar Sharia law en algunos estados, como por ejemplo en Texas. ¿No debería de haber una redefinición de eso? ¿Cómo lo ves, Orlando? No sé, de la religión o de la libertad religiosa, porque alguien pudiera argumentar, bueno, en Estados Unidos hay libertad de religión, entonces se puede practicar el satanismo, podemos imponer otro tipo de leyes de otras religiones que nada tienen que ver con los valores fundamentales o fundacionales de los Estados Unidos. Yo creo que la Constitución, los padres fundadores fueron muy claros, yo creo que la Constitución es clara, yo creo que la Declaración de la Independencia es clara. Esta es una nación bajo Dios, es una nación cuyos valores, cuyos derechos emanan de la voluntad de Dios, y eso ha sido determinante en el curso de la historia de Estados Unidos. Lo que estamos viendo desde hace yo creo que varias décadas, 60, 70 años, un proceso paulatino de erosión de esos valores, impulsado particularmente por el marxismo, por la izquierda, ha generado una crisis cultural muy profunda, por lo que yo creo que eso tiene que abordarse desde el punto de vista cultural. Yo creo que la administración lo está haciendo muy bien. Hay que explicar, que entender que esta es una nación fundada sobre ciertos principios y que nuestras libertades y nuestros derechos se sostienen sobre ciertos principios. No implica que, por ejemplo, deba gobernarse bajo la idea cristiana o la idea particular de una religión o de un dogma en cuestiones morales. No se trata de eso. Yo creo que precisamente la tradición cristiana, la Iglesia, entiende perfectamente la distinción que hay entre las labores del Estado, las labores del gobierno y las labores de lo divino, ¿no? Pero eso no implica que se tenga que excluir completamente la discusión de lo divino, de lo trascendental, de la vida pública. Lo contrario, ¿no? Tiene que considerarse, la vida pública tiene que estar orientada al bien de todos, a la trascendencia, y precisamente trascendencia en esa idea de los padres fundadores de Dios, de lo divino. Entonces, yo creo que la administración está avanzando en la dirección correcta. Hoy hizo una denuncia de la que poco se habla, que es la persecución cristiana que hay no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y que esto tiene que ser algo que aborde Estados Unidos como una nación que precisamente tiene una causa trascendental que no es ni siquiera política estrictamente, por lo tanto tiene que abordar el tema de la persecución cristiana más allá de sus fronteras, y es muy importante que esto lo haya planteado el presidente Trump. Él lo dijo, se habla de persecución de muchas religiones, pero no se habla nunca de persecución cristiana. Así es. Vanessa, cerramos el tema contigo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el presidente está haciendo algo que es de verdad fundamental para este país. Digamos, en todos los aspectos la gente quiere ayudar. Entonces, por ejemplo, en el tema de la educación que se tocó tanto esta mañana en el discurso del presidente, la gente habla de mejorar estándares, de mejorar a los profesores, bueno, de nuevos métodos, de nuevas estrategias, digamos, de tecnología para ayudar a los niños. Pero en realidad es que lo más importante que puede tener un niño en su crecimiento y que le puede ayudar en su vida es esa fe, son esos valores, es la religión.
y es precisamente el hecho de sacar eso de las escuelas lo que más puede perjudicar a los niños. Entonces, si alguien quiere pues ayudar al país, este es precisamente la principal ayuda que se puede brindar. Y otra cosa muy importante es que muchos políticos les da miedo hablar de este tipo de temas porque, claro, la gente sale y les dice, ah, es que están confundiendo, es que están acabando con esa división, bueno, lo que sea. Al presidente, como sabemos, como no le da pena ni miedo nada, pues yo creo que está muy claro y hace, digamos, los puntos muy fáciles y muy directos. Entonces creo que es una de las mejores herencias que puede dejar el presidente al país. Y uno de los momentos que a mí me gustó más es cuando se le da la palabra a un niño que justamente sufrió acoso escolar, simple y sencillamente por negarse a participar de los materiales educativos que te enseñan que hay infinidad de géneros y que tú puedes ser lo que tú quieras. Él decía, o sea, simplemente por eso, y la escuela no le dio protección, permitió todo el acoso en contra de él, y me parece maravilloso que el presidente de los Estados Unidos le haya dado la palabra a este niño para expresarse, que fue acosado y sufrió tantas cosas simple y sencillamente por creer que solamente hay hombre y mujer, la manera en la que Dios nos creó. Y esto es un problema muy real y los testimonios que se dieron de estos niños, de estos estudiantes, fueron muy impresionantes porque esto está sucediendo todos los días en los Estados Unidos, en todas partes, que niños ni pueden mencionar la palabra Dios o Jesucristo porque son censurados. Es increíble que una acción que es cristiana como la nuestra, eso esté sucediendo. Por lo tanto, esta iniciativa es sumamente importante. Así es, pues excelente las medidas que está tomando esta administración para ello. Se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar en el panel del día de hoy, y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, muy importante. Vaya, nos encuentra como @VozMedia, active las notificaciones para que no se pierda ningún material exclusivo para usted. Y recuerde que puede seguirnos también aquí a través de las redes sociales. Cuídese y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.